Ahora entonces vamos a revisar este integro que aprendí y en la primera parte entonces debíamos mirar esa imagen y responder las dos primeras preguntas que aparecen. La primera es qué tipo de fuerza entonces se produce entre las ruedas del carro y el suelo y tenemos que es la fuerza de roce, es aquella que va a permitir este desplazamiento. En la letra B dice de qué variable depende de forma directa el peso de las maletas y eso correspondería entonces a la masa. ¿Ya? Eso era lo importante, la masa, y eso iba a influir entonces en el peso. En la número 2 debíamos ordenar estas tres cajas de menor a mayor peso y tenemos que la de menor peso es la letra B con 1 kilogramo, luego viene la letra A con 2 kilogramos y luego viene la letra C con 3 kilogramos. Eso era lo que debíamos ordenar, B, A y C. Ahora, en la página 153, debíamos ver entonces la número 3, al arrastrar un cuerpo sobre la superficie, de qué depende la fuerza de roce que experimenta, y va a depender, por un lado, de la rugosidad de la superficie, cómo es, ¿ya? Y también va a depender de la masa del cuerpo, de esas dos cosas. Luego, en la número 4, debíamos ver si se ejercía una repulsión o una atracción entre los imanes que aparecen ahí según su posición. Acá nosotros vemos que están los dos polos sur y como son iguales, va a haber una repulsión, ¿ya? En cambio, en la siguiente nosotros vamos a ver que uno está con el polo sur, el otro con el polo norte, y sabemos entonces que entre los opuestos se atraen, por lo tanto acá hay una atracción. Eso es lo que corresponde en cada una de ellas. Luego, en la número 5, debíamos hacer un ticket con las características que correspondían y tenemos que la fuerza de roce se ejerce solo en el contacto entre los dos cuerpos. Tiene que haber un objeto con una masa determinada y tiene que haber entonces una superficie. Y ahí nosotros sabemos que sí o sí va a haber una fuerza de roce. En el caso de la fuerza de peso, puede ser ejercida a distancia, no es necesario que haya este contacto entre los dos cuerpos, y la fuerza magnética también puede ser ejercida a distancia. Recuerden que estos no siempre están juntos, sino que dependen de cómo estén los polos, si se van a atraer o si se van a alejar, ¿ya? Entonces, también debíamos marcarla acá. Eso es todo lo que debíamos realizar en este integro lo que aprendí y vamos a seguir avanzando, vamos a saltarnos la página 154 y 155 y vamos a avanzar a las 156 y 157. Acá aparece entonces un organizo mis ideas y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el componente principal entonces de un dinamómetro? Bueno, ciertas fuerzas como el peso de los cuerpos pueden ser medidas con un instrumento llamado dinamómetro. Y dijimos que principalmente tenía un resorte entonces y eso me iba a marcar un valor numérico de acuerdo a cuánto fuera lo que se estuviese estirando, ¿ya? Y ahí me iba a decir a cuánto llegamos. Luego me dice, las fuerzas pueden modificar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Qué cambios originados por las fuerzas en el movimiento conoces? Y ahí nosotros debemos acordarnos también de lo que estuvimos hablando las semanas anteriores, de cómo debían ser estas fuerzas. Unas fuerzas dijimos que cambiaban la dirección y el sentido de algunos objetos dependiendo de dónde se estuviesen dirigiendo, y hay otras cambiaban la forma de un objeto, dependiendo del tipo de material también. Luego acá nos dice, las fuerzas pueden producir cambios en la forma de los cuerpos sobre los que actúan. ¿Cómo se clasifican los cambios de la forma de los cuerpos? Y dijimos que habían algunos que iban a ser momentáneos y otros que iban a ser permanentes. Momentáneos quiere decir que yo aplico una fuerza, pero después si dejo de ejercer esa fuerza, vuelve a su estado original, y el cambio permanente era aquella fuerza que yo ejercía, que cambiaba un objeto y que después de ejercida esa fuerza entonces no volvía a su estado original y cambiaba, ¿ya? Totalmente. Luego en la parte de acá dice el peso de un cuerpo corresponde a la fuerza con la que la Tierra lo atrae. ¿De qué depende el peso del cuerpo? Entonces dijimos que era de la masa de ese objeto o de ese elemento.
Entre más masa, más fuerza de peso entonces se está ejerciendo. Es muy importante recordar. Luego, en la parte de acá dice la fuerza de una acción mutua que se produce, es la fuerza, perdón, la fuerza es la acción mutua que se produce entre dos cuerpos. ¿Y qué cuerpos interactúan en la situación? Vemos que hay una fuerza ejercida entre este caballero con el perrito, entre el caballero y el suelo, y entre el perrito entonces y el suelo. Ahí vemos distintas interacciones. Recordemos que toda esa situación entonces podemos sacar distintas fuerzas que se están ejerciendo. Eso es para que lo tengan en cuenta. Si quieren seguir repasando, si quieren seguir reforzando, pueden hablar con sus compañeros o con sus papás en la casa e ir leyendo y respondiendo estas preguntas para ver si es que están un poco más claras. Los invito a seguir repasando, a seguir reforzando. La semana siguiente ya vamos a tener entonces lo que es el trabajo de refuerzo y a continuación ya corresponde el trabajo evaluado de esta unidad. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir por el chat o bien consultarme en el horario de Meet o dejarme algún correo. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana.